Bien, en este video voy a mencionarles algunos tips para el análisis de circuitos con transistores, tips que quizá les ayude para resolver alguno de los ejercicios de tareas sobre el tema de transistores. Ok, para ello les muestro este circuito que se sale un poquito de lo convencional, de lo que habíamos estado manejando hasta este momento, en el sentido de que tenemos dos puntos diferentes al dibujo que habíamos visto en el video anterior. El primer punto, el primer elemento que cambia es la conexión de la base, la tenemos conectada a tierra, y el segundo punto es que estamos introduciendo una fuente de voltaje negativa. Algunas veces este hecho descontrola a los estudiantes de circuitos con transistores por el hecho de que la base esté conectada a tierra. Si analizamos el circuito con transistores utilizando los procedimientos que hemos definido anteriormente, recordemos que nuestro primer paso es calcular la corriente IBQ, pero para ello necesitamos conocer primero si la unión base-emisor va a encender. Entonces, este primer paso en el análisis de un circuito con transistores nos lleva al análisis de un circuito con diodos como el que tengo mostrado en esta parte del circuito, donde el diodo me está representando la unión base-emisor. Algunas veces a los estudiantes de este curso les confunde o les parece extraño que si tenemos conectada una terminal del diodo a tierra, por ejemplo en este caso el ánodo, el diodo pueda encender. Entonces vamos a ver en este circuito si este diodo, si esta unión base-emisor, recordemos aquí tenemos el nodo de base, aquí el nodo del emisor, vamos a ver si esa unión puede encender. Para ello, pues seguimos los mismos procedimientos que estudiamos para análisis de circuitos con diodos, es decir, abrir el circuito en los extremos del diodo y calcular el voltaje de Thevenin ahí. Nuestro voltaje de Thevenin, de acuerdo al circuito, si quitamos el diodo, quedaría definido con un potencial positivo aquí y negativo acá. Y al quitar el diodo, el circuito se abre y nuestro voltaje de Thevenin, que definimos aquí, tendría un valor positivo, de acuerdo a nuestra referencia. Es decir, la tierra tiene un potencial más alto, este punto tiene un potencial más alto que este punto. Recordemos que el circuito está abierto, no hay corriente, entonces este punto que marqué con la flecha tiene el mismo potencial que este punto. Es decir, nuevamente repito, el potencial que tengo aquí es más alto que el potencial que tengo aquí, o que tengo en este punto, ¿verdad? Se refleja porque no hay corriente. Entonces, si tenemos una diferencia de tensión de 10 volts, cuando yo inserte mi diodo, recordemos que este diodo me representa la unión base-emisor, con una referencia, como le estoy marcando aquí, una referencia BBE. Entonces, cuando inserte mi diodo, como el potencial, el voltaje de Thevenin es positivo, porque está más positivo el ánodo que el cátodo, entonces al momento de conectar el transistor, esta unión va a encender. Entonces demostramos que a pesar de que la base está conectada a tierra, como en mi circuito original, tengo un potencial menor acá, suficiente para que pueda encender la unión base-emisor. Entonces al momento de conectar el transistor va a encender. Y si va a encender, ya podríamos intentar calcular la corriente de base. Bien, como ya sabemos que la unión base-emisor va a encender, estoy haciendo un análisis muy general. Vamos a intentar calcular esta corriente. Si el diodo va a encender, quiere decir que aquí vamos a tener un voltaje de 0.7 volts. Bien, nuestro problema está en cómo calcular IBQ, puesto que no existe resistencia en la base. Ok, vamos a hacer un intento de análisis del circuito. Para encontrar IBQ o alguna corriente del transistor, las voy a definir para que nos ubiquemos, nos sea más fácil seguir el circuito. Aquí tenemos definida la corriente ICQ, aquí la corriente IEQ, que la podríamos considerar igual a la ICQ si la beta es grande, recordemos eso. Entonces vamos a aplicar, como siempre lo hemos hecho, una LKB a la malla que contiene la unión base-emisor. Ok, me posiciono en tierra y hago mi primer salto. Ese salto lo tengo que hacer aquí al nodo del emisor. Entonces este primer salto me genera
una caída de tensión igual al voltaje base emisor de encendido del transistor, que vale 0.7, que ya sabemos que va a encender. Continuamos con la LKB, hago este salto. Recordemos que el sentido de I E Q nos está generando una polaridad en esta resistencia, de esa manera como la marqué. Entonces este segundo salto genera una caída de tensión dada por el producto de I E Q por la resistencia RE. Y finalmente tengo que terminar mi LKB con un salto de la fuente de alimentación a tierra. Entonces, al hacer este salto, nuestro potencial sube un factor de 10 volts, y lo igualamos a 0. ¿Por qué mencioné aquí que sube? Porque esta fuente de menos 10 volts la puedo representar con su símbolo. La puedo representar así, de acuerdo a nuestra convención que utilizamos, de utilizar siempre números positivos para asociarlos a fuentes. Aquí pongo el signo menos, aquí el más, y le doy un valor de 10 volts, ya no con el signo, porque el signo ya lo introduje al símbolo de la fuente. Entonces, al hacer este salto en esta fuente, observamos que nuestro potencial sube 10 volts, por eso el signo positivo en esta ecuación. ¿Ok? Bien. Nuestro objetivo era calcular IBQ, pero observamos que en esta ecuación no aparece la corriente IBQ. ¿Ok? Sin embargo, podemos hacer dos cosas. Primero, manejar esta ecuación y despejar IEQ, que está apareciendo ahí de manera explícita. Entonces, si despejamos IEQ, la podemos calcular como 10 volts menos el voltaje base emisor de encendido, que vale 0.7, entre el valor de la resistencia de emisor. Es nuestra primera opción, calcular directamente la corriente de emisor. Otra opción que tenemos es utilizar la relación que tenemos entre IEQ y beta. Recordemos que IEQ se puede calcular como beta más 1 veces la corriente de base. Entonces, si en lugar de escribir IEQ en esta ecuación escribimos beta más 1 IB, entonces podríamos calcular la corriente IBQ. Haciendo esa sustitución, nuestra ecuación quedaría, voy a repetir la LKB, pero sustituyendo el valor de IEQ como beta más 1 veces IBQ. Entonces mi ecuación quedaría menos voltaje base emisor de encendido menos beta más 1 veces IBQ por RE más 10 volts igual a 0. Ok, entonces de aquí puedo despejar la IB, la IBQ, y me quedaría igual a 10 volts menos el voltaje base emisor de encendido sobre beta más 1 veces la resistencia de emisor. Este es el segundo camino. De esta manera puedo calcular IBQ. Sin embargo, observen que si ya conocemos la relación entre IEQ y BEQ que está dada por esta, pues entonces si ya calculamos IEQ aquí de una manera fácil y directa a través de la LKB que planteamos de manera directa, entonces esta ecuación, este resultado, lo podríamos haber calculado a partir de la ecuación de arriba, es decir, IBQ sería igual a la IEQ dividida entre beta más 1, es decir, usamos una de nuestras relaciones que establecimos en su momento de que IBQ se puede calcular como la corriente IEQ entre beta más 1, que sería despejar de esta relación el valor de IBQ. Entonces es una tercera forma de calcular la corriente de base. Ok, entonces podemos resumir
tip para este tipo de circuitos en lo siguiente: no importa en dónde esté conectado específicamente la base, ni el emisor, ni el colector. Lo que importa es la diferencia de voltajes que tengamos entre los nodos de base y emisor. Para poder determinar si el transistor va a encender, lo que importa es la diferencia, no el valor absoluto, digamos, de los voltajes que tengamos en la base o en el emisor, como en este caso que la base está a un potencial de 0 volts y sin embargo el transistor enciende. Otro caso podría ser este, por ejemplo, ¿qué pasa si la base la tenemos conectada a menos 5 volts y el emisor también a una fuente negativa de menos 10 volts? La pregunta es, ¿el transistor va a encender? Bueno, lo que tenemos que checar es esta diferencia. Si esta diferencia de tensión, quitando el transistor, si esa diferencia de voltaje es mayor o igual que el voltaje base emisor de encendido, entonces al conectar el transistor, este va a encender. Nuevamente aquí pongo la analogía con el circuito de un diodo. Entonces aquí tendríamos el nodo de base, el nodo de emisor, y nuestro procedimiento de análisis sería como lo hemos hecho siempre para el análisis de circuitos con diodos: quitar el diodo entre estos puntos, calcular el voltaje de Thevenin, definiéndolo con la misma polaridad que el voltaje de la unión base emisor. Recordemos que la unión base emisor, la polaridad de la unión base emisor es esta. Entonces al quitar el diodo no hay corriente, entonces el voltaje de Thevenin se calcula como la diferencia del voltaje nodal que tenemos aquí, que vale menos 5 volts, menos el voltaje nodal que tenemos aquí, que vale menos 10 volts porque el circuito está abierto, y eso nos da más 5 volts. Eso quiere decir que este voltaje de Thevenin es positivo y tiene un valor de 5 volts. Tomamos la decisión de que si el voltaje de Thevenin es de 5 volts y lo comparamos contra el voltaje base emisor de encendido del transistor, que vale 0.7, nuestro signo, nuestra relación es mayor, lo cual implica que al conectar el transistor, este va a encender. ¿Ok? Entonces ven lo extraño, lo raro del circuito que podría parecernos, ¿no? Tener una fuente negativa en la base, una fuente negativa en el emisor, y sin embargo el transistor enciende. Bueno, sí enciende porque tenemos una diferencia de tensión a circuito abierto mayor que el voltaje que requiere la unión base emisor para encender. Ok, espero que estos tips les ayuden para resolver sus problemas de tarea, ya que son similares a los circuitos que les acabo de mencionar.